Welcome to the new class, students. I'm really happy to see you here. Today is time to learn about something new. Everybody, please open your books because I'm gonna show you now your classroom presentation tool, okay? There it is, students. Well, remember, we were working on the unit number 10, okay? So I'm gonna show you now the unit number 10. Oh, and there it is. This is the unit number 10. Let's start, students. Let's make a review first. Okay, well, students, in this wrap up part, I have the answer for some activities. For example, in this part, Janet uploaded photos from the party. The answer is, right? Charlie's band played at the Road Room downtown on Saturday. The answer is what? No? I visited my grandmother last weekend, and the answer is, oh yeah, no? Next, here we have learned, or we talked about some irregular verbs, right? For example, do, did, draw, drew, go, went, buy, bought, eat, ate, see, saw, bring, brought, and drink, drank. Yeah? Then we went an example about some sentences about the things that I did and the things that I didn't. Yeah? Now let's go to the next part. What says in the next part? In the real world. What do we have here? It says, in the real world, did anyone else do the same thing as you yesterday? Go online and find 3 English-speaking bloggers who did same activities as yesterday. Then write about them. For example, what activities did both you and the bloggers do yesterday? What are the bloggers' names and where are they from? For example, the blogger and me, it says, no? I played basketball yesterday. The bloggers also played basketball yesterday. Diego is from California. He played basketball with his mother. Yeah, this is to talk about in the real world and to look for some information about someone else who did the same activities as you, okay? Well, we are gonna stop here. We must continue to the next part. Yeah, we are gonna skip this part, okay? Well, now it's time to talk about something else. Here says getting away, okay? For example, we have here some posters, right? For example, that says visit Costa Rica, greetings from Paris, no? Come to Thailand, enjoy San Francisco. Yeah, it says, do you know any of these places? Which ones? What are some popular places to visit in your country or in your city? Did you know? Have you listened about Costa Rica? Yeah, right? This is in the Caribbean. Now, what about Paris? Yeah, it's very common, right? You have here the Eiffel Tower. And finally, Thailand, no? Yeah, I think that you have listened about Thailand too. And what about San Francisco in the United States? This is a very popular city too, yeah? Now, for example, in Peru, what is a popular place? What do you think? Machu Picchu? Yeah, excellent, no? Machu Picchu. Now even the Transformers are gonna be on Machu Picchu too on the next movie. That's right, no? Machu Picchu is the most popular place in Peru. Okay. What about Huánuco? What is a very popular place in Huánuco? What do you think? Do you know? What is a popular place in Huánuco, students? Cotos, right? Cotos is very popular in Huánuco. Yeah. Then we have Pericholi's house. Pericholi's house is very popular for visitors who come to Huánuco, no? Okay, and maybe Calicanto Bridge. Puente Calicanto, no? It's very popular here in Huánuco too. Okay, well, now let's see. We have to go to the next part and we have here a question. The question says,
Where were you? This is the lesson A. We are working now on the unit number 11. Yeah, we have here something. It says 1. Vocabulary, adjectives. Remember, what are the adjectives? ¿Qué son los adjectives? What do you think? Do you remember what are the adjectives? Los adjectives califican al noun, ¿verdad? Okay, yeah. So we have here some adjectives and I'm gonna do here something. Yeah, it says listen and repeat. So pay attention, I'm gonna play the listening. I'm gonna stop the backing track music in order you can listen and repeat. Pay attention. Unit 11, Getting Away. Lesson A. Where were you? Page 106, Exercise 1, Vocabulary. Adjectives. Exciting, Exciting, fun, fun, great, great, All right. all right, Okay. okay, So-so. so-so, awful, awful, terrible, terrible, Boring. boring, interesting, interesting, Noisy. noisy, quiet, quiet. Okay, so here we have some adjectives, right? For example, here that says exciting, fun, great. No es como decir emocionado, divertido, grandioso, ¿no? This moment. You can describe. Un adjetivo que puede describir a esta imagen podría ser esto, cualquiera de estos. Exciting, fun, great, ¿no? De igual manera, on this part we have all right, okay, so-so, ¿no? Como que todo está bien, okay, all right, ¿no? Okay, so-so, ¿no? Now, awful, terrible, what is this? When something bad happened, right? Cuando algo feo ha pasado. You say awful, terrible, ¿no? Okay, for example, estás haciendo pizza y se te malogró todo. Oh my God, this is awful, this is terrible, ¿no? For example, what adjective is this? This is boring, no? Person, boring. Right? That's boring, no? Aburrido. Now, interesting. What is interesting? When the person is, no? Está interesado en algo, right? That's interesting, okay? He's paying attention, está muy atento, right? Now, what is noisy? Oh my God, ¿no? For example, cuando hay demasiado ruido, that's noisy, ruidoso. And finally, what is quiet? Tranquilo, silencioso. It's the opposite, no? Noisy and quiet, yeah? Now, let's see, let's continue to the next part. It says, things of 3 things, no? Or think of things that each adjective describes. Okay, discuss your ideas, no? For example, you can say here, sports are exciting. Yeah, that's right. No, los deportes son exciting, no? Basketball is exciting, but I think soccer is boring. Okay, yeah, you can have your opinions about some sports too, no? For example, you can say, the movie theater is fun. No, the movie theater is fun. For example, what else? You can say, or you can talk about some movies, no? You can say, no, Avengers is exciting, no? But The Notebook is awful, no? Or maybe, but Cruella is boring. I don't know. You can give your opinions about some movies too. Yeah? Now let's go to the next part. Let's go to the next part. What do we have here? Well, students, in this part, we're talking about some trips that this person did, no? And we know number 1, who talks about this? Olivia talks about number 1, no? Number 2, who talks about this? Ichiro talk about number 2, no? Who talk about number 3? Brian talk about number 3. And finally, who talk about this? Number 4, Eleanor talk about number 4, yeah? Now let's go to the next part. Let's go to the next part. Oh, well, I think I'm gonna explain you something here, yeah? One moment. Okay, well, students, in this part, les voy a explicar acerca del homework, video homework que les voy a dejar. Yeah, I'm gonna show you something here.
One moment, please. There it is. One moment. You are secondary. Okay. It's opening now. I'm going to show you here. ¿Ya? Ahí está. ¿En qué va a consistir el nuevo vídeo que van a tener que realizar? ¿Ya? Vamos, partimos desde aquí. El tema de este nuevo video que ustedes van a realizar se llama Movies. ¿Ok? La fecha de presentación tienen exactamente 2 semanas para poder realizarlo, ¿no? Es el 4 de octubre. O sea, les queda 2 semanas, o perdón, les voy a dejar 2 semanas, ¿ya? Entonces, vamos desde esta parte. ¿Qué nos dice? Van a tener que elaborar un video, sorry, aquí debería ser hablando on this way, ¿ya? Ahí está, sorry about that. Let's see. Vas a elaborar un video hablando acerca de experiencias que tuvieron, o bueno, que tuviste en este caso, la última vez que fueron al cine o que fuiste al cine. ¿Ok? ¿Ya? ¿De qué manera fue esa experiencia? Vas a mencionar los siguientes detalles, ¿no? ¿Con quién o quiénes fueron o fuiste? ¿No? ¿Cómo la pasaron? ¿Bien, mal? ¿Pasó algo interesante? ¿Alguna anécdota? No sé, alguien comió demasiado popcorn, alguien llegó tarde a la película, I don't know. ¿Ya? Luego, ¿a qué cine fueron? ¿No? De pronto fuiste a Cineplanet, de pronto fuiste a Cinemark, I don't know. Ya vas a mencionar. Ya luego, ¿qué comieron o qué comiste? ¿No? De pronto popcorn, nachos, hot dogs, ¿no? Candies, chocolate, soda, ¿no? Soft drink, chicha morada, I don't know. ¿Ya? Luego, ¿qué película vieron? ¿Qué película vieron o qué película viste? ¿No? Entonces, for example, aquí puedes mencionar, no sé, fui a ver Avengers, ¿no? O sea, ¿cuál fue la última película que fuiste a ver? De pronto algunos todavía no van al cine, ¿no? Porque recién se ha reaperturado, ¿no? De pronto alguien ya fue, de pronto la semana pasada, qué sé yo, ¿no? Entonces van a mencionar. Entonces, vas a mencionar qué película vieron o qué película viste y al mismo tiempo vas a mencionar también de qué trató la película, o sea, acerca de qué. No, un pequeño resumen. Lógicamente el tema de la película no van a ahondar mucho, ¿ya? O sea, algunos detalles en referencia a la película, ¿ya? Luego dice, bueno, ver explicación y ejemplos en el video de la clase número 27, en el video de esta clase, ya para quienes que pronto no ingresaron a clase, aquí está la referencia, ¿no? Para que puedan guiarse. Ahora vamos a ver aquí, como siempre, los criterios a calificar. ¿Qué es lo que van a utilizar, chicos? Van a utilizar la gramática del simple past. Van a utilizar verbos regular, verbos irregular, ¿ya? O sea, por ejemplo, dirás, I went to the cinema, ¿no? I went to Cinemark o I went to Cineplanet, ¿ok? ¿Ya? Luego dirás, pues yo comí, I ate, ¿no? Yo me divertí, ¿no? It was fun, I enjoyed. ¿Ok? Vas a hablar en pasado, simple past, regular and irregular verbs. ¿Qué es lo que vas a hacer? Te vas a guiar de la página 102 de tu libro. ¿Dónde está la página 102 de tu libro? Aquí te voy a mostrar. Ya vamos a cerrar esto. Y aquí está la página 102, ¿no? I saw a great movie. ¿Ve? Ahí está. Yo vi una película grandiosa. ¿Ok? Entonces, vamos. Te vas a guiar de esta page, de esa página. ¿Qué más nos dice aquí? ¿No? ¿Qué más se va a calificar, chicos? Los materiales. Y vuelvo a ser enfático en esto. ¿Ya? Algunos se paran frente al celular, a la computadora y no muestran ningún material. Entonces, lógicamente, pues ese trabajo no va a tener el mismo o la misma calificación que un trabajo de alguien que sí se esmeró en hacer sus diapositivas, en preparar imágenes, fotos, etc. Ya recuerden que el tema de materiales es de libre elección, ¿no? Entonces, pero sí o sí tienes que presentar un material visual que grafique lo que estás hablando, ¿no? Si de pronto vas a hablar de que te fuiste a Cineplanet, de pronto mostrar alguna imagen del cine, si vas a hablar de que comiste de pronto un pollito a la brasa, mostrar tu pollito a la brasa, si te comiste un Kentucky, mostrar una fotito de Kentucky, qué sé yo. O sea, materiales que grafiquen
de lo que estás hablando. ¿Ya? Si de pronto dices, yo no sé, fui con mis papás, fui con mis padres, una foto de pronto con tus padres, no fui con mis amigos, una foto de tus amigos, etcétera, ¿no? Es un tema de usar un poquito la creatividad también. ¿Ya? Luego, ¿qué más se va a calificar? El uso del siguiente formato para iniciar y desarrollar y finalizar su video. Este formato es importante, chicos, ¿ya? O sea, el empezar saludando, ¿no? Good morning o good afternoon, ¿no? Teacher and friends, my name is, hacer la presentación respectiva de quién eres. Today I will talk about el tema del vídeo que está aquí en la parte superior, ¿ya? Ok. Luego, aquí está el contenido del cual te vas a guiar, el desarrollo, ¿no? For example, aquí, esta persona de qué está hablando, vamos a ver, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Esto lo vamos a modificar para que no te guíes de aquí, sino te enfoques bastante en el tema esto de, más allá del nombre de la película, para que te puedas enfocar, ¿ya? En el contenido de lo que vas a hablar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué está haciendo? Lo primero que hace es mencionar cuándo, en qué momento fue al cine, ¿verdad? On Friday, dice, ¿no? De pronto tú puedes decir on Saturday, on Sunday, o tal vez puedes mencionar, si aún no vas al cine, de pronto la última vez que fuiste fue antes de la pandemia. Puedes poner on 2020, el 2020, ¿no? On January, ¿no? O puedes poner on 2019, etcétera. ¿Ok? Pero tienes que mencionar en qué momento fue, en qué momento, ¿ya? Luego dice, my friend Naomi and I hang out together. Ya, entonces aquí va lo que yo te decía, vas a mencionar con quiénes fuiste. My friend Naomi, my friend Gonzalo, my friend Catherine, ¿no? O my family, my brother, my sister, and I hang out together, ¿no? Y luego aquí vas a mencionar cómo la pasaste. We had a very good time. We had a really a great time, ¿no? We had fun, etc. ¿No? Luego vas a mencionar lo que hiciste, pues, ¿no? Vas a mencionar lo que hiciste. ¿Qué hiciste? Si de pronto comiste, te paseaste por el supermercado, qué sé yo, ¿no? Entonces vas mencionando. We saw a great, o luego, ¿no? Y lo que viste, lógicamente, ¿no? We saw a great old movie at the Cineplex or at the Cineplanet or at the Cinemark. They are showing all movies all month, ¿no? Entonces aquí mencionarás, pues, las películas que estaban en cartelera en ese momento, ¿no? Y bueno, aquí empezarás a hablar acerca de esa película, ¿no? Did you see Too Young to Love or did you see Avengers? I love it, ¿no? Aquí mencionas, ¿de qué trata la película, no? It's a story about two young people who are in love. Their parents think they're too young so they can get married. It's not a sad movie. It's really funny. We laugh a lot, ¿no? Mira, cuando tú hablas de la película, describes la película, ¿ya? Puedes describirlo en presente, ¿no? Estás usando are, estás utilizando, ¿qué más? Estás utilizando it's, ¿no? Para describir la película. Pero para mencionar acerca de tu experiencia, todo es en paz, ¿ve? Hang out together en paz. We had a very good time en paz. We saw a great movie in paz, ¿no? ¿Ya? Entonces, a tener en cuenta esos detalles. Y finalmente, para terminar, dices, ¿no? Thank you very much for your attention. That's all for today. See you next time and goodbye. ¿Ya? También te despides de esa manera. Recuerden que los que no se unieron, aquí vuelvo a dejar el enlace, ¿ok? Recuerda que los videos se tienen que subir al grupo de Facebook. No se presenta por WhatsApp, no se presenta por correo electrónico, por ningún otro medio. Se sube directamente a su grupo de Facebook, ¿ok? Y si aún no estás en el grupo de Facebook o cambiaste de Facebook, aquí está el link para que puedas unirte al grupo de Facebook de tu salón. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Está todo claro? ¿Está claro? Yes? ¿Ninguna pregunta? Okay. Well, if you don't have any question, I just want to say thank you very much, students. That's all for today and see you the next class. Goodbye. Bye-bye to everyone.